From the Eternal Word Studio in Birmingham, Alabama, Mother Angelica presents Spiritual Growth. Hi there. ¿Qué tal? ¿Saben qué? Uno de los problemas de hoy es que a la mayoría de la gente, tal vez debería de decir a mucha gente, les obsesionan sus fallas, sus debilidades y sus pecados pasados. Cuando están arrepentidos, lo sienten de verdad, pero el sentirlo no les da un verdadero arrepentimiento, del tipo que emana desde lo profundo del alma, que es la humildad de corazón. Proviene mayormente de la sorpresa de que uno fuera capaz de hacer eso, o de que uno pudiera ser tan inmoral, o tan mal genio, o tan odioso, o lo que sea. Y de repente, cuando uno encuentra a Jesús y empieza a reflexionar sobre su pasado, el cual es absolutamente horrible, lo lamenta. Pero parte de ese pesar no se debe a el haber ofendido a Dios, sino a no poder aceptar lo que usted hizo. Así que ese tipo de humildad puede ser muy desalentadora, pero la verdadera humildad no es desalentadora, sino que da esperanzas. Si uno tiene el tipo de arrepentimiento y humildad que lo desalienta y lo pone a usted triste, entonces hay algo malo con su arrepentimiento. No es que le importe tanto el haber ofendido a Dios, es solo que tiene una opinión tan alta de sí mismo que no soporta equivocarse y por eso no se perdona a sí mismo, por eso no ve un propósito, no ve por qué Dios lo permitió. O Él no quiere que usted peque. No. Usted lo ofende cuando peca. Usted ofende a la sociedad, se ofende a sí mismo. El pecado ofende al cielo y a la tierra. Eso fue lo que dijo el hijo pródigo. Él no dijo, Padre, siento haberte ofendido. Él dijo, he pecado contra el cielo y la tierra, contra ti. ¿Lo ven? Así que hay un aspecto comunitario en el pecado y en la santidad. Por eso ustedes deben de comprender que cuando se arrepienten, deben de comenzar en ese momento a reconocer, sí, hice eso y soy capaz de ello, soy capaz de cometerlo de nuevo, pero la gracia de Dios en mí es más poderosa que mi debilidad. De hecho, San Pablo dice que el poder de Dios se manifiesta mejor. Jesús se lo dijo a Pablo, se manifiesta mejor en la debilidad. El poder de Dios está activo en nuestras debilidades, ya que el poder de Dios se manifiesta por entero cuando uno se vence a sí mismo. No viviendo en el pasado, sino viviendo y viendo que Dios usa todas las obras en su vida. Y eso es lo que son, ¿no? Las cosas que uno quiere barrer debajo de la alfombra, las cosas que uno quisiera que nadie supiese, las cosas que uno desearía nunca haber hecho y poder olvidarlas. Uno tiene que encarar ese lío porque eso es lo que es, un gran lío. Usted tiene que decir, espere un momento, de esta basura, de estas cenizas, puede provenir gran santidad de vida, una transformación del alma tal que la gente lo verá y obtendrá valor para sus propias vidas. ¿Lo ven? Esa es la belleza del arrepentimiento. Les da valor a otra gente que está en tal situación de pecado que no creen poder superarla y allí se quedan, en un hoyo de fango. Ellos no tienen que quedarse allí, porque no importa lo grandes que sean sus pecados, eso es lo que dice la Biblia. Aunque estos sean rojos como la púrpura, pueden ser que tan blancos como la nieve. ¿Se imagina la diferencia entre rojo y blanco como la nieve? Esa es la gloria de la misericordia de Dios y de su perdón. Estábamos en Pembroke Pines, en Florida, hace poco grabamos una cinta. La quiero compartir con ustedes sobre una bella historia sobre los
panes y los peces, y cómo Dios hizo que sus apóstoles recogieran, ¿qué? Las sobras. Quiero que escuchen esto y quiero que vean lo que ustedes pueden hacer con las sobras en su vida, porque ellas pueden ser la base de su santidad. Escuchen, ¿lo harán? Escuchen con atención. ¿Saben? Acabo de abrir la multiplicación de los panes. Dice, Jesús vio las multitudes que se acercaban y le dijo a Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a esta gente? Jesús le dijo, ¿eso a Felipe? Y solo lo dijo para ponerlo a prueba. Me pregunto, ¿qué le respondería? Y Felipe le respondió exactamente lo que usted y yo diríamos. Él le dijo, 200 denarios no serían suficientes ni para comprar una parte. ¿Lo ven? Él decidió lo que tenía y lo comparó con lo que se necesitaba. Y fue cero. Eso es exactamente lo que hacemos hoy en día. Vemos la economía, vemos el país, vemos la nación, vemos todos nuestros fracasos, vemos nuestras vidas personales y el resultado es cero. Vino uno de los apóstoles y dijo, aquí hay un niño con 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es eso para tanta gente? ¿No eran entusiastas? Felipe dijo que no era posible. Andrés dijo, ¿unos cuantos panes? ¿Qué es eso? Ese era otro cero. ¿No les parece divertido que solo un niño tuviera el suficiente sentido común para traer su almuerzo? Puede ver a ese niño, ¿saben? Él está en esa gran multitud corriendo por allí, corriendo tras Jesús y corre a casa para traer su almuerzo. Probablemente ya había estado allí antes. Y Jesús dijo, hagan que la gente se siente. ¡Qué considerado! Nosotros somos, ¿saben? En nuestro tradicionalismo somos tan ascéticos. Nos mortificamos tanto. No podemos concebir que un santo sea feliz. Tienen que lucir infelices. Por eso yo no quería ser monja. Cuando yo era niña me parecía que lucían como si acabaran de perder a sus esposos. Y si uno se sentaba detrás de ellas en la misa, bloqueaban toda la vista. Nunca las vi sonreír. Las amaba mucho, pero les tenía mucho miedo. Dios me dio mi merecido. Así que somos muy parecidos a la gente allí. Conversamos con nuestro Señor a partir de las cosas. Les explicamos, Señor, no puedes hacerlo. ¿Ven? Es ilógico. Nos convencemos a partir de cualquier cosa y eso es exactamente lo que Andrés y Felipe hicieron. Y nuestro Señor no les hizo caso. ¿No es Él maravilloso? Les dice, díganles que se sienten. Hay mucho césped. 5,000 hombres, probablemente 10 o 15,000 personas en total. Y Jesús tomó los panes y dio gracias y se los dio. Y esto es lo que dice ahora. Escuchen. Escuchen, dice, se les repartió a todos los que estaban sentados y listos. Saben, ciertas palabras de la Biblia son tan importantes. Les dio a los que estaban listos. Saben, la acción de estar sentado hace que uno esté indefenso.
¿Se han dado cuenta que cada vez que se sientan son vulnerables? Alguien podría aporrearlos y salir corriendo. Nunca lo haría cuando ustedes están de pie, pero sentados, están en sus manos. Así que Jesús quería que se sentaran. Él quería que se sintieran indefensos cuanto fuera posible y hambrientos y listos, incluso de sus flaquezas y debilidades. Hacen que estén listos. Y esta es la parte más hermosa de todas. Cuando ya todos habían comido, Él les dijo a los apóstoles: recojan las sobras. Sobras. No se olviden que allí había hierba alta. ¿Saben lo que usted y yo habríamos hecho con las sobras en este mundo moderno? Habríamos usado la grama de excusa y dicho: eso será buen fertilizante. Pero ¿saben qué hicieron los apóstoles? Comieron de ese pan y esos peces durante varios días después. Fue casi como la cena del Día de Acción de Gracias. Nunca termina. ¿Se han dado cuenta de que ese pavo parece crecer cada día? Un día en enero me senté a la mesa. Me pareció conocido. Le dije a la hermana: ¿qué es esto? Ella me respondió: es pavo. Le dije: me parece conocido. Dijo: es del Día de Acción de Gracias. Yo dije: oh. Compré el pavo más pequeño que pude encontrar y aún así en enero todavía no se había acabado. Así que ven, los apóstoles se comieron ¿qué? Lo que usted y yo querríamos enterrar. Olvidarnos de ello, esconderlo en el césped. No es como los pecados en su pasado. ¿No es su pasado así? ¿No son esas obras algo que usted quiere enterrar? ¿No es algo que usted desearía que nunca hubiera sucedido? Usted ve todo ese gran césped y luego ve ese fertilizante maloliento debajo de él. Pero Jesús dijo que esas obras eran buenas. Yo las haré buenas. Será nutritivo. ¿Y qué fue lo que hizo de Pedro un hombre humilde? ¿Fue únicamente el regalo de Pentecostés? No. ¿Fue el arrepentimiento por haber negado a Jesús? Una vez que te has convertido, dijo él, convierte a tu hermano. Solamente el pecador tiene compasión de otros pecadores. Solamente el que se está esforzando por ser santo tiene compasión y amor por los que no lo logran, por los que caen. Solamente el hombre a quien se le ha perdonado mucho puede, a su vez, perdonar a su hermano. Solo el que está frustrado y preocupado y tenso puede entender. Solo el enfermo y los afligidos por el dolor pueden entender a los enfermos. Todos entendemos la alegría y el éxito. Así que Dios, en su infinito amor y misericordia, nos permite a todos ser podados, purificados. ¿Saben? Uno de los problemas en nuestra vida espiritual hoy en día, además de esconder las obras, es que algunas veces, porque somos pecadores o hemos sido pecadores, perdemos la compasión por nuestro vecino. Tenemos la tendencia de arrojar el odio, el autoodio, el odio que tenemos por nosotros mismos sobre nuestro enemigo. Y encontrarán, suena extraño al decirlo, encontrarán a veces que la persona con la misma debilidad que tiene
otro condena al otro. Es sorprendente el observar esto. De hecho, se dice que usted encontrará en sí mismo lo que encuentra en los demás. Usted tiene que sepultar lo que tiene dentro para verlo en otra persona. Se requiere un ladrón para conocer a otro ladrón. Un ladrón sospecha de todos. Si yo tuviera una mesa aquí y hubiera un billete de $100 sobre ella y un ladrón entrara, diría, alguien se lo va a robar, únicamente porque él es un ladrón. ¿Sabe lo que Jesús le dijo a Pedro? Le dijo, Pedro, Pedro, Simón, Simón, el diablo quiere tomarte y cernirte como harina, pero yo he orado por ti. Escuchen esto. Y una vez que te hayas convertido, convierta a tu hermano. ¿Y cuál fue su conversión? ¿Cuál fue la causa de la conversión de Pedro? Su negación. Jesús no quería que Pedro lo negara, pero conocía sus debilidades de este. Sabía que a veces Pedro era un gran fanfarrón. Sabía que no rezaría, que sería probado y que fracasaría. Pero Dios usó esas obras. Esas obras en la vida de Pedro fue lo más hermoso que le sucedió. Se volvió compasivo. E incluso cuando tuvo esa discusión con Pedro, o más bien con Pablo, cuando tuve esa discusión con Pablo, era humilde y le decía, si tienes razón, tienes razón. ¿Ven lo que nos pasa a la mayoría de nosotros cuando nuestro arrepentimiento es falso, cuando está orientado hacia la autolástima, o algunos de ustedes están atrapados en su autolástima. Ustedes no pueden liberarse de esto. Solamente piensan en lo que hicieron, en lo que son, en lo que hicieron, en lo que son. Y Dios nunca es parte del panorama. Y Pedro lo sabía, nunca lo olvidó, que había negado a nuestro Señor. Pablo nunca olvidó que era un perseguidor, pero Dios lo usó. Esos hombres estaban sentados y listos, fueron vulnerables durante toda su vida. ¿Y saben lo que nosotros hacemos con nuestros pecados? Nos rebelamos contra ellos, nos rebelamos contra Dios, nos rebelamos contra la sociedad, pero Dios quiere usarlos. Dios es tan gentil y tan generoso, pero también es frugal. Dios no desperdicia nada, ni siquiera su pasado, ni siquiera sus pecados. Ahí está Dios podando. ¿Lo ven? Dios está podándolos. A veces al dejarlos ir, porque ustedes son tan necios, tan testarudos, a veces al dejarlos ir, Él sabe que una vez que ustedes empiezan a surgir, ¡oh, qué hermosura de persona ustedes van a ser! ¿Se dan cuenta del testimonio que dan? Por ejemplo, algunos de ustedes que están teniendo problemas matrimoniales, ¿se dan cuenta de lo que sería si simplemente se miraran el uno al otro, aceptaran las fallas el uno del otro y usaran esas fallas para permitir que ambos surgieran a una nueva vida? ¿Se dan cuenta de que si son impacientes y su cónyuge es muy tranquilo, eso debe de sacarles de sus casillas? ¿Saben? Hay algunas personas a las que uno quisiera ponerles un fósforo debajo y decirles, ¡muévete! Si usted, la persona impaciente, está casada con una persona muy callada y paciente, ¿qué va a suceder? Se van a irritar mutuamente, pero una vez que empiece a darse cuenta de que esa paciencia que le irrita debe de verse de otra manera, usted debe de decir, Señor, obviamente tú quieres que yo sea paciente y aquí tengo un ejemplo viviente de paciencia. Comenzaré a ser tan paciente como lo es quien me irrita. Por ejemplo, si ha cometido grandes pecados en el pasado, en vez de pensar en ellos, ¿por qué no se permite aceptarlos con un corazón humilde que diga, eso es la humildad? La humildad es la habilidad de aceptar y enfrentar los hechos, de enfrentar la verdad. Y la verdad es que usted se portó muy mal. Eso es algo realmente desagradable. Pero ahora usted conoce la verdad. Usted conoce a Jesús. Usted ha experimentado el perdón. ¿Puede imaginarse cuando otro pecador lo mire a usted y lo vea contento? Cuando vea que usted es capaz de aceptar a Jesús en su corazón, cuando vea la misericordia de Dios fluyendo a través de usted, cuando vea que su vida ha sido transformada.
Le mirará y dirá, yo puedo hacer eso. ¿Por qué no podría yo arrepentirme? Yo no estoy perdido. Jamás permitan que nadie a su alrededor, y mucho menos el diablo, les haga pensar que están perdidos, que ya no pueden ser redimidos. Oh, eso es malo. Una de las grandes cosas que el Espíritu Santo hizo por ustedes cuando los bautizaron fue infundir en su memoria la esperanza. La esperanza es esa virtud fantástica que dice, Dios cumplirá su promesa. Él quiere que yo tome todo lo que hay en mi vida y que lo transforme, Y usted tiene que ayudar a Dios. No se puede quedar sentado y decirle, oh Señor, derrámalo sobre mí. Él no va a derramarlo sobre usted. Dios le va a dar una luz, le va a dar una idea. ¿Saben esos pensamientos que vienen a ustedes y les dicen, ¿por qué no vas y le pides perdón a Dios? ¿Por qué no le pides perdón a tu vecino? No vienen de ustedes, sino el Espíritu Santo de su ángel custodio. Y Él les está inspirando y ustedes lo hacen a un lado. Ustedes hacen a un lado todas esas cosas, como si solo estuvieran en su imaginación. No, Dios está actuando en ustedes. Dios le está diciendo, arrepiéntete de una manera muy gentil. ¿Lo ven? Yo se los diría de una manera dura. Yo les diría, arrepiéntete, miserable pecador. Pero Dios les dice, oye, mira, te amo. Y Él quiere que se arrepientan solamente porque quiere que se levanten y que vean una nueva luz. Si ustedes tienen la cabeza gacha todo el tiempo, ¿qué van a ver? El suelo, lodo. Si ustedes tienen sus ojos fijos dentro de ustedes todo el tiempo, van a ver lodo. Pero si levantan sus ojos, si levantan su corazón hacia Dios, sabrán que cuando pasan tribulaciones, es para limpiarlos. No pueden decir, Dios me está castigando. Oh, vamos. Dios tiene mejores cosas que hacer que correr detrás de ustedes con un bate de béisbol para darles en la cabeza. Usted se castiga a sí mismo. Si usted se toma una botella de vodka, no puede culpar a Dios por ese dolor de cabeza. Usted causó el dolor de cabeza. Pero ese dolor de cabeza puede redimirlo. Usted dirá, ¿cómo? Bueno, pues si es lo suficiente listo, ya no beberá más vodka. Y puede decir, Señor, hice esto, es mi culpa. Te agradezco porque me dejas saber algo. Mientras su cabeza le pulsa fuertemente diciéndole, tú eres tonto. ¿Por qué rebajarse a ese nivel? Levántese, ¿ve? Esa es la aceptación. Es la aceptación de usted mismo, pero con determinación. Con la determinación que usted no solo va a cambiar. Eso no es suficiente. No es suficiente que cambie. Usted tiene que empezar a vivir una vida profundamente espiritual con Jesús para que sea transformado, para que alguien que le vea conociendo su pasado diga, oh, ¿qué ha sucedido? Este hombre ha sido transformado. El hombre iracundo ahora es gentil, el borracho ya no bebe, el adicto a las drogas ahora tiene más alegría que nunca tuvo tomando pastillas. No tiene miedo de ser vulnerable en los brazos de Jesús. No tiene miedo de arrepentirse y de tener un corazón humilde, porque sabe que las gracias y el amor de Jesús que se derraman dentro de su corazón lo van a cambiar, lo van a transformar. Es como una bola de nieve que baja por la montaña. Crece más y más y más gente se transforma. Confiar en el Señor es difícil. Requiere humildad. Pero vean, son las obras en su vida las que a usted le hacen humilde. Y cuando es humilde, sabe que la voluntad de Dios está sobre la suya, que de alguna manera Él usará esas obras para transformarlo en la imagen de Jesús. Así que sean santos y que Dios los bendiga.
they sing.